Justicia, la busco en la calle y en el alma. En la comunidad la encuentro. Una noche más, un domingo más, hermanas y hermanos, el reprise los días lunes a las 11:30 de la noche, con el pueblo en la piel. Con el pueblo en la piel, desde el feminismo comunitario de Abya Yala. Hermanos que esta noche nos están acompañando para continuar reflexionando en este noviembre que nos convoca también en diciembre, el 3 de diciembre nos va a convocar a las elecciones judiciales. Nos está visitando, nos está acompañando el hermano Marcelo Fernández. Marcelo, muchas gracias, bienvenido, querido hermano. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, hermano. ¿Quién es el Marcelo Fernández, hermano? Yo nací en la comunidad de Yanari, la marca Huaki, provincia de Ingavi. Entonces me considero aymara. Estudié sociología en la Universidad Mayor de San Andrés y después estudié una maestría en la Flaxo, después en Estados Unidos una maestría en artes y un doctorado en estudios latinoamericanos. Tengo varias producciones sobre el tema de justicia, interculturalidad, pensamiento autónomo, indígena, medicina tradicional. Son mis principales ejes temáticos de investigación. Gracias, hermano Marcelo, gracias. Marvin, compañero, hermano, gracias por acompañarnos. Un beso también a nuestro hermano Marcelo. No nos vamos a dejar chulla, no lo vamos a dejar chulla. Aquí cruzándome ya me van a reír. Compañero Marvin, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para discutir tema de la justicia en la calle y en el alma, en la comunidad la encuentro. Hermano, ¿quién es el Marvin Molina? Bueno, pues el Marvin Molina es potosino, nacido en la ciudad de Potosí. Soy hijo de fundidores. Mi madre ha sido una señora bastante buena, creo que todo lo que tengo le debo precisamente a ella. También soy abogado titulado por excelencia de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Tengo una maestría en Ciencias Penales y Criminales por la Universidad de La Habana. Tengo también una especialidad en descolonización y gestión de la discapacidad, otra especialidad en Derechos Culturales. Tengo 4 diplomados y tengo 6 trabajos bibliográficos, ¿no? Y mis ejes de investigación siempre han sido relacionados a sectores vulnerables, hacer un análisis sobre el racismo, la discriminación. Tengo un libro que se llama Iguales en la Diversidad, que precisamente se trata del análisis de los sistemas de control y de lucha contra el racismo y la discriminación en Sudamérica. He trabajado también bastante en temas de diversidades culturales, pueblos indígenas. El último trabajo bibliográfico que he presentado se llama Pueblos indígenas, diversidades culturales de Sudamérica. Hemos logrado mapear 621 pueblos indígenas en toda Sudamérica, 123 diversidades en Bolivia y más de 74 pueblos indígenas. En realidad soy yo, Julieta. Gracias, Marvin, gracias, Marcelo. Bien, esta noche, hermanos, vamos a discutir, vamos a profundizar, vamos a analizar, de cara también a comprender la justicia comunitaria y su relación con la denominada justicia ordinaria. En principio, decir claramente que no había habido una sola justicia, ¿verdad? Ya la nueva constitución, que es una constitución desmitificadora de esas omnipotencias del poder, de esa institucionalidad omnipotente, pues a partir del año 2006 hemos hecho un caminar, bueno, es desde el 2003, ¿verdad? Pero hemos hecho un caminar muy hermoso desde el 2006 para escribir una nueva constitución, refundar nuestro país con las esperanzas de nuestros pueblos y nuestros movimientos sociales. En ese caminar, entonces, también la nueva constitución, hermanos, está reconociendo no solo una justicia, y la ha reconocido en igualdad de condiciones. Ustedes me dirán, porque nosotros consideramos eso, en igualdad de condiciones, pero se trata permanentemente, inclusive desde sectores del gobierno, de invisibilizar, de ocultar, de ningunear, digamos así, de subalternizar la justicia comunitaria, que es una justicia que surge con una fuerza
ancestral, telúrica, pero no es una maravilla, no vamos a decir que es una maravilla, pero ese es para nosotras, feministas comunitarias de Abya Yala, un excelente y buen y radical punto de partida. Entonces, ¿qué es la justicia comunitaria, hermano Marcelo? Bueno, primero hay que entender en su contexto histórico a la justicia indígena originaria y campesina llamada en la Constitución Política Boliviana. Simplemente hay que decirlo con mucho énfasis que en el periodo prehispánico, es decir, estamos hablando de grandes civilizaciones, estamos hablando de Tiwanaku, Inca, que fueron civilizaciones, no han sido, digamos, sociedades segmentarias. Han apostado por una construcción de un Estado y una civilización y por lo tanto también han apostado, digamos, mecanismos jurídicos, una justicia relacionada para su tiempo. Esa justicia es la que nos ha dejado algunos referentes, los 3 referentes más importantes, Amazúa, Amayu y Amaqueya, que está sintetizada, recogida en la nueva Constitución Política del Estado. Hay cualquier cantidad de amas, por si acaso son alrededor de 10 amas, que se ha dejado en el proceso histórico, fundamentalmente con el proceso colonial y después con el proceso republicano. ¿Amas? ¿Qué quiere decir amas, hermano? Es decir, no, dice Amazúa, pero o sea, todos aquellos prohibiciones, podríamos decirla, y que tenía relación, digamos, con los dedos, o sea, con cada uno de los dedos de la mano del ser humano, que eran más o menos alrededor de 10 principios que se tenía como fundamentales en el periodo precolonial. Es un primer referente. De esa condición pervive, digamos, lo que hoy llamaríamos algunos principios de la justicia indígena originaria y campesina. En todo el bloque andino, llámese, ¿cómo se llama? Ecuador, Paraguay, mejor dicho, Perú, Bolivia, norte Chile, norte argentino y sur colombiano, donde rigen estos principios aún, pese a la fuerza y a la agresión colonial contra el sistema jurídico indígena. Es decir, continúa hoy practicándose con todas sus debilidades y con todos sus peros y pros, ¿no? Entonces, de esa justicia estamos hablando. No es una justicia que tiene 100 años o 200 años, tiene más años. O sea, es producto de todo un proceso civilizatorio, de toda una propuesta de sociedad. Y es lo que ha pervivido como a ello, como marca, como suyo, ¿no? Hoy la conocemos, digamos, en los distintos espacios de la geografía boliviana. Marvin, la justicia comunitaria, ¿cómo la conceptualizas? Bueno, tal como decía el compañero, ¿no? Creo que los sistemas de justicia son parte del ejercicio político ancestral. O sea, no se puede entender una comunidad, ¿no es cierto?, sin este elemento sustancial, ya que es el ejercicio de la resolución de conflictos a partir de autoridades naturales. Esto es ancestral, es milenario. Todos los pueblos, absolutamente todos los pueblos latinoamericanos han tenido sus propias formas de resolución de conflictos y que devienen de épocas totalmente remotas, ¿no es cierto?, precoloniales, que han sido reconocidas por la Constitución Política del Estado el año 2009, ¿ya? Pero que tiene también construcciones dinámicas, porque además de ser, ¿no es cierto?, además de ser parte del ejercicio ya del poder político de las comunidades, también forman parte del ejercicio cultural de las comunidades. Y al ser parte y elemento cultural de las comunidades, ya van también dinamizando, ¿no? Se va dinamizando, va evolucionando, se va modificando, se va decodificando en muchos casos. Por eso es que hoy día en Bolivia, ¿no es cierto?, y en gran parte de Sudamérica, no podemos hablar de una justicia comunitaria. Estamos hablando de tantas justicias como comunidades existen, para empezar. En el caso de Bolivia, mucho más complejo, ¿no es cierto?, porque tienes enraizado los sistemas de justicia originarios,
ya que forman parte de nuestra gran gama ancestral que tenemos, más de 74 pueblos indígenas, ¿no es cierto? 123 diversidades reconocidas en el censo del 2012, ¿ya? Pero ahí también le incorporas, ¿no es cierto?, este implemento, ¿ya? Este incremento social, si vale el término, de lo que es ya la esencia campesina, por ejemplo, ¿no? O sea, si hablas antes del 50, puedes hablar todavía de justicia indígena originaria, pero se le incrementa en la Constitución justicia indígena originaria campesina. Entonces la estructura y la construcción de lo campesino también está influyendo en esta construcción plural que ahora la justicia comunitaria tiene en nuestro país. Y también el sentido de comunidad, ¿no? El sentido de comunidad que es mucho más amplio incluso que los otros dos términos. Yo he tenido la oportunidad de escribir un libro que se llama Cuando los excluidos tienen derecho, y ahí se me permitió hacer la parte introductoria, que es un trabajo que se hizo con don Boaventura de Sousa, en el que se habla de la convivialidad, de la convivencia entre estos modelos de justicia, ¿no? A mí lo que sí, tú decías al inicio del programa, que hay intenciones, ¿no es cierto?, de ir contra estos modelos. A mí me parece que hay una tendencia de inferiorizarlos, de invisibilizarlos, ¿no? Por eso es que yo en alguna oportunidad, en un evento que tuve en la ciudad de Sucre, el presidente de ese entonces del Tribunal Supremo, ya decía: hay que tener cuidado con estos de la justicia indígena, porque luego van a querer oficinas, van a querer computadoras, van a querer sueldos, decía, ¿no? Entonces yo me paré y le dije: ¿qué opinaría usted si la gran mayoría de los bolivianos, ¿no es cierto?, que nos reconocemos como parte del pueblo indígena originario y campesino, dijera lo mismo respecto a ustedes? ¿Ya? Y esa es la mirada colonial que tiene pues gran parte de la justicia ordinaria, que deben pensar pues que se puede administrar justicia indígena en las cuevas, en los ríos, debajo de los árboles. Entonces son miradas, ¿no? Pero lo que sí no se puede negar es la existencia de estos sistemas y modelos de justicia. Sí, pero tampoco la computadora va a ser más justa la justicia comunitaria, ¿verdad? O sea, seguro. Bien, regresamos en unos segunditos. No nos deje, pues, estamos hablando de justicia comunitaria con el pueblo en la piel. Un amigo más, estamos con el pueblo en la piel. Había ya la televisión. Hermanas, hermanos, compañeras y compañeros, amigas y amigos, ahí desde su hogar. Gracias por escucharnos, gracias por escribirnos. Ahí tenemos el Facebook, el sitio, y también tenemos los teléfonos para que nos vayan haciendo sus sugerencias. El concepto del feminismo comunitario sobre la justicia, hemos planteado, Marcelo, Marvin, como en principio un sentimiento, un anhelo, un clamor que surge de la persona o la comunidad o la colectividad que ha sido abusivamente violentada, explotada, abusada por un otro o por una otra, que siendo igual, porque somos diferentes pero somos iguales, un otro, un semejante, digamos, se permite abusivamente vulnerar. Entonces surge como un sentimiento, ¿no? En castellano ahora a eso de sentimiento, a esa búsqueda, a ese clamor, pues le hemos denominado justicia y nos llega con esa palabra. Entonces, este punto de partida que como feministas comunitarias tenemos nos permite también, coincidimos, ¿no?, que todos los pueblos ese anhelo, esa búsqueda de solucionar, digamos, ese clamor, ese anhelo, ese sentimiento en el corazón, pues ha buscado de redimirlo, ¿no?, de repararlo. Y han también en medio participado las relaciones de poder, que en medio se han estado, y en eso tampoco nos hemos librado como justicia indígena, ancestral, originaria, en los amas, en las prohibiciones, que también el hermano Marcelo estaba diciendo. Entonces, en ese camino de la reconstitución, por ejemplo, indígena, campesino, originario, que nos parece esa memoria ancestral como punto de partida para crear nuestra justicia comunitaria, que nos parece es un camino todavía por resolver, que sin embargo viene nutrida y nutrido de una memoria ancestral profunda. En ese sentido, hermano Marcelo, ¿cuáles diríamos que son los elementos
principales de la justicia comunitaria, ¿no? ¿Por qué se diferencia? ¿Por qué no estamos hablando si es mejor o peor, sino estamos hablando de que es una otra justicia, cómo se ha mantenido y cuáles son esas diferencias, hermano, con la justicia ordinaria, obviamente, ¿no? Bueno, hay una gran diferencia en realidad, epistémicamente, conceptualmente, difiere mucho con la justicia ordinaria, digamos la justicia occidental, respecto a la justicia indígena. ¿Por qué? Porque la justicia indígena se basa en varios principios. Por un lado, digamos, en esa relación cósmica, es decir, interviene en el proceso, en la actuación judicial, elementos cósmicos, vale decir, elementos, digamos, del movimiento solar, sobre todo el movimiento lunar, sobre todo, ¿no? Interviene también elementos naturales, es decir... Perdón, un poquito más explíquenos esto de la intervención de la luna, porque alguna hermano que os está escuchando va a decir, ya, lo que ha dicho el Cusi que hay que leer en Coca, que lo han tomado así tan irónicamente, por no decir despectivamente, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? O sea, de pronto, digamos, mejor definirlo, digamos, después, a partir de la justicia ordinaria. La justicia ordinaria se basa exclusivamente en elementos societales, culturales societales. O sea, es en función a eso que se elabora, digamos, con las constituciones y las normas y las leyes. En cambio, en la justicia indígena originaria, además de basarse en elementos societales, se basa también en elementos no societales, en este caso, digamos, cosmológicas, un elemento que concurrente, digamos, a la configuración de la justicia indígena originaria. Otro elemento que coadyuva, concurre, es los elementos, digamos, de la naturaleza, vale decir, animales, plantas y la propia Pachamama. Son elementos estructurantes, en realidad fundantes, que hacen a la justicia indígena originaria. Por eso, digamos, difiere conceptual, epistémicamente, respecto a la justicia ordinaria, ¿no? Un ejemplo de eso, Marcelo. Por ejemplo, cuando uno comete un delito, por ejemplo, por decir asesinato, ¿no? Por lo general, digamos, en las comunidades se suele establecer sanciones, no en cualquier momento, o sea, tiene que ser en un movimiento lunar. O sea, en la luna, no puede ser, digamos, en la luna menguante, sino que tiene que ser en la naciente o en la luna total, ¿no? Entonces, luna llena. Luna llena. Entonces, porque si no, si uno hace, digamos, si uno ajusticia en cualquier momento, es decir, el delito no se, o sea, no se repite o no se conjura o simplemente se atenúa ahí y está pendiente esa situación. O sea, por lo tanto, hay que jugar, digamos, con estos movimientos tan importantes, digamos, para la justicia indígena originaria. Otro elemento, por ejemplo, no se puede maltratar a los animales. O sea, son dos cosas que uno puede hacer. Si lo maltratas, tienes que acabarlo de matarlo, ¿no? O no lo maltratas definitivamente. O sea, o tienes que hacer que se vaya el animal, ¿no? Porque si lo maltratas, es decir, es como en Aymara decimos, hachhasirigo, ¿no? En Aymara es una palabra, es hachhasirigo, ¿qué quiere decir? Nos va a retornar en una especie de efecto boomerang el sufrimiento del animal, ¿no? Por ejemplo, no podemos, digamos, hacer una devastación de los elementos de la naturaleza como los árboles o como las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este ámbito, digamos, es mucho más interesante ver se puede percibir en la justicia amazónica. Por ejemplo, los amazónicos, para entrar al monte, primero tienen que pedir a los dioses de la selva para tomar algunos elementos alimentarios que requiere, ¿no? Y no se puede sacar totalmente, sino lo que necesita el hombre. Y hay que pedir ritualmente y agradecerlo y después compartirlo en la comunidad, ¿no? Algo parecido sucede, digamos, con la Pachamama, en la parte
andina, ¿no? Es decir, la Pachamama no se siembra así nomás, sino que primero hay que hacer los rituales correspondientes, hay un protocolo, ¿no es cierto?, de actuación, y esos protocolos pasa por depositar una chaya o hacer una chaya y unas hojas de coca y después proseguir, digamos, con el trabajo. Y lo mismo sucede para la cosecha y las labores intermedias que uno requiere hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido es que es una justicia global, es una justicia holística, es una justicia que no solamente gobierna, hace ejercicio jurídico a un nivel, sino a múltiples niveles. Porque la autoridad indígena, es decir, gobierna también para los no humanos y en relación al movimiento cósmico, solar, lunar, etcétera, etcétera. Esa es, digamos, la manera como se debe entender la práctica de la justicia indígena originaria. ¿Qué sería, digamos, el Alajpacha, Capacha, Mancapacha? También, ¿no? Así es. La memoria ancestral, ¿no? Así es. Marvin, ¿cuáles serían estos elementos de la justicia comunitaria, hermano? Esas diferencias que habría, ¿no? Sí. Ya nos ha dado una parte, también, digamos, ya en la parte de los humanos, que es lo limitado que tiene la justicia ordinaria, ¿no? Se hablaba de en contexto, oral, no sé, sí. Hermano, sí. Marvin. A ver, yo creo que un poquito para complementar sobre todo, ¿no?, la bonita ilustración que nos ha hecho el compañero, ya, también yo quisiera tocar el tema de nuestra situación ya como seres humanos dentro de estos sistemas, ¿no?, que han ido evolucionando con el transcurso del tiempo. Lo que te decía hace rato, ¿no?, la justicia siempre ha sido y creo que lastimosamente va a seguir siendo un instrumento de manejo del poder, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la situación de la mujer, por ejemplo, en esta relación de instrumentalizar, ¿no?, el manejo del poder? ¿Ya? La justicia tiene mucha relación con la estructuración, ya, histórica de los pueblos, de la sociedad y de los pueblos. Entonces, ahí, por ejemplo, ya, ahí vamos a tener siempre esa correlación de fuerzas. Ya, si te das cuenta, ya, lo que decía bien el compañero, nosotros devenimos pues de los vizcachanis, huancaranis, del Tiwanaku, los señoríos aymaras, los señoríos collas, el proceso de colonización, porque así nomás fue también del imperio incaico, ¿no es cierto?, que ha quechuizado gran parte de los señoríos aymaras casi en todo el territorio nacional, ya que eso tampoco se reconoce, pero es cierto. Ya, las civilizaciones hidráulicas en las tierras bajas, ya, y este proceso de colonización. Entonces, algo que tú señalas en los trabajos bibliográficos que desarrollas, Julieta, es este entronque cultural, por ejemplo. Patriarcal. Patriarcal y cultural, también, yo lo diría, ya, porque si tienes una sociedad precolonial, ya, con tintes androcentristas y machistas, ya, el machismo que se genera a partir de la imposición colonial y ese entronque, ya coloca a la mujer en una situación, no solo a la mujer, sino también a sus similares, ¿no?, niños, adultos mayores, ¿no?, ya coloca en una situación siempre de vulnerabilidad y sobre todo de inferioridad. Ahora, si a eso tú le acomodas que el sistema de justicia siempre va ligado a ese manejo del poder, entonces la situación de estos sectores vulnerables es mucho más lapidaria, pues mucho más lamentable, ¿no? Si la condición, por ejemplo, en el incaico, ya, de las mujeres prácticamente era casi utilitaria al de los hombres, ¿no es cierto?, el de la colonia va a ser más cosificante, ya, y el de la república va a institucionalizar eso. Entonces, el devenir histórico de los sistemas y de los modelos de justicia, ya, el devenir histórico, ha generado, ¿no es cierto?, una mirada de la justicia, ya, no solo vulneratoria a los derechos de esos colectivos vulnerables, pueblos indígenas, mujeres, compañeros con discapacidad, diversidades sexuales y otros, sino que los ha prácticamente anulado, excluido
¿no? De cualquier... Animales, sí, naturaleza. Exacto. Y mucho peor con el tema de naturaleza, ¿no es cierto? ¿Ya? Si hay algo que rescatar y siempre alabar de los pueblos indígenas, es esa relación, ¿no? Todo tiene vida, en el componente andino, por ejemplo, el respeto a la naturaleza, que posteriormente, incluso con mucho apoyo de la religión, ¿no es cierto?, se va a cambiar la matriz cultural y la matriz de pensamiento, ¿ya? Y las deidades de ser femeninas pasan a ser masculinas, el dios de la guerra, y prácticamente la naturaleza se va a tener como un objeto más de uso y explotación. ¿Y eso cómo se incorpora en el derecho, por ejemplo? Mira vos que hasta 1992 nadie hablaba del derecho del medio ambiente. Estamos hablando de una construcción de más de 1900 años, ¿ya? En el que nadie hablaba del respeto y del cuidado y de cómo se podía generar algunos preceptos y aspectos para controlar y cuidar el medio ambiente. Y hasta ahora, estamos en el 2017, ya hemos generado un tribunal agroambiental, por ejemplo, y tampoco nadie habla de cómo se va a procesar eso. Entonces, el tema de estos sectores vulnerables tiene mucha relación con la construcción también societaria, ¿ya? Y lastimosamente con la instrumentación para el manejo del poder de la justicia. Estamos con el pueblo en la piel. Había ya la televisión, cada domingo, hermana, hermano, aquí en este espacio, en esta mesa, donde aprendemos juntas y juntos, donde profundizamos este proceso de cambio, porque este territorio, esta Pachamama, nos está cobijando y nos ha dado tareas muy importantes, históricas. Estamos viviendo en este proceso de cambio. No corte pues este diálogo, continúe acompañándonos. Había ya la televisión, unos segunditos, retornamos al segundo bloque. Estamos con el pueblo en la piel, hablando de justicia comunitaria. Esta otra justicia que paralela, que invisibilizada, a veces subalternizada, que no se la quiere valorar, pero que existe hace miles de años y que hoy la estamos recuperando también dentro de este proceso de cambio para que alimente este vivir bien de todas, todos y también de nuestra hermana, madre, hija, también ahuichita naturaleza. Marvin, ¿cuáles son las comparaciones que podemos hacer ya en el plano, digamos, de lo que la justicia ordinaria, ya Marcelo nos decía, ¿no? Lo que juzga la justicia ordinaria es el ámbito de la humanidad, ¿no? Y los conflictos que allí surgen. Y que en vez de solucionarlos, en vez de repararlos, los complica más. Se hace evidente toda la negociación de poderes que ahí hay en medio y toda la lubricación que se hace a través del dinero, como hemos visto. Vamos a tener unas elecciones judiciales. Y Marvin, ¿tú cómo comparas qué podemos recuperar de estos juicios dentro de la justicia ordinaria y dentro de la justicia comunitaria? Sí. Como práctica, digamos. Yo tengo una mirada un poco más, creo, cauta, ¿no? Y sobre todo incluyente de lo que debió ser, en realidad, incluso la proyección constitucional con referencia a la justicia indígena, originaria y campesina. Otra vez voy a irme siempre a la construcción histórica que tenemos los pueblos con referencia al manejo de estos sistemas de resolución de conflictos, ¿no? Tú vas, por ejemplo, ahora se dice, ¿no? La justicia indígena es restaurativa, ¿no? Se trata incluso de académicamente ideologizar, no punitiva, ¿no? Idealizar a la justicia ancestral. Y tal vez eso no es tan cierto, ¿no? Yo, en mi vida ya de investigador, tengo un trabajo que se llama Descolonización de la Justicia, ya. En la historia de las formas de resolución de conflictos no es tan evidente eso. La justicia penal en el Incario, por ejemplo, era sumamente radical, ¿no? Era sumamente radical y altamente hasta racializada, ¿no? Era una sociedad bastante elitista, ¿ya? Entonces no es tan cierto este devenir de que es restaurativa, ¿no? A veces se ideologiza mucho, hay mucho fundamentalismo también sobre esto. Yo puedo, no sé si tener la certeza, pero puedo animarme a decir que el único ciclo histórico en el que probablemente hay una relación horizontal ya en los temas de administración de la cosa de todos probablemente son los señoríos aymaras, eso es evidente. Pero se tienen procesos bastante también radicales en el tema de la administración de justicia antes de la colonia. La colonia va a marcar una administración mucho más radical, feroz contra los explotados que son los pueblos indígenas y las mujeres, vengan de donde vengan, ¿ya?
y eso se va a ir marcando posterior a la República. En mi criterio, lo coherente y lo correcto es que todo sistema de justicia, llámese ordinario, que forma parte de esto, porque ahí también va el tema del pluralismo, ya emerge siempre de esta fuente cultural que tenemos, en el caso de los bolivianos, más de 50, 60 pueblos ancestrales, y que debería ser el resultado de esto, ¿no? Lo que lastimosamente pasa, ya, es que por un camino va la justicia ordinaria y por otro camino la justicia indígena originaria. Pareciera que son dos guetos totalmente distintos, es lo que decía pues Fausto Reynaga, ¿no es cierto?, las dos Bolivias, ¿ya? Y que se manifiestan en los sistemas de justicia. Yo, por ejemplo, tengo, bueno, la expectativa, por no decir el sueño, de que en algún momento los bolivianos podamos encontrar una sola justicia, pero una sola justicia emergente de nuestra diversidad, emergente de nuestra realidad y de nuestras identidades culturales, que ya no pueden ser soslayadas y tampoco pueden ser negadas, ¿no? Y eso creo que es lo que no está ocurriendo. Las normas que se emiten, especialmente con mirada a la justicia ordinaria, son normas que toman muy poco en cuenta ya estas matrices culturales, esta relación ya ancestral que tenemos con nuestros pueblos indígenas, y que prácticamente tratan de copiar otras realidades. Es la historia constante de nuestro país en temas de justicia. 1834 aplicamos los modelos franceses para codificar. Ya casi más de 100 años va a durar eso. En la década de los 70 ya son los modelos italianos fascistas, ya los que se van a implementar en un gobierno de facto, el gobierno del general Banzer, ¿no? Que la mirada fascista pues convoca a esa élite italiana mediante consultores a armar lo que se llaman los famosos códigos Banzer. En la década de los 90, por ejemplo, ya es el neoliberalismo el que va a imponer nuevamente las miradas en temas de justicia con los códigos modelos para Latinoamérica. Entonces, a partir de la nueva constitución política del Estado, que se le da mucho más importancia, estamos empezando a generar cultura jurídica propia desde nuestra identidad, ¿ya? Pero es un camino que creo que recién se ha iniciado. En mi criterio, no debería haber diferencia estructural entre lo que es la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria, ¿ya? Porque si bien tienen sus diferencias, no sé, desde el punto de vista ya de ejercicio, ¿ya? Al final, a quien enjuician, a quien encarcelan, a quien le quitan su familia, a quien le quitan su casita, muchas veces son los compañeros indígenas, ¿no? En la mayoría de los casos, que son los más vulnerables, ¿no es cierto?, y los más indefensos frente a esta gama que se llama la justicia ordinaria, ¿no es cierto? O esa otra mirada, por ejemplo, de parcelar las dos justicias, el tema del linchamiento, tenerlo muy relacionado con el tema de justicia comunitaria, que son construcciones también de acuerdo a las miradas coloniales que lastimosamente todavía tenemos pues como sociedad. Gracias, Marvin. A ver, hermano Marcelo, entonces nos hemos hecho es una fantasía. O sea, cuando nosotras como feministas comunitarias estamos hablando de justicia comunitaria, estamos partiendo de los elementos y las prácticas de lo que hoy se llama la justicia indígena campesina originaria. Pero la justicia comunitaria como una práctica que va recogiendo esto que Marvin decía, ¿no? Esos saberes, esas prácticas que nos van mostrando una otra manera descolonizadora, no racista y reparadora a este clamor que en principio decíamos surge de las personas vulneradas, abusadas, ¿no? Que es ahí donde se funda la justicia y no es el aparato judicial y las leyes que posteriormente surgen, como Marvin también lo decía, en un desarrollo histórico de las relaciones de poder y los triunfos de los grupos de poder que imponen su visión de justicia, que en realidad es juez y parte, ¿no? A ver, yo creo que hay que hacer algunas rectificaciones. Es decir, yo creo que las culturas que se han desarrollado en ningún momento, digamos, fueron colonizadoras, por si acaso. Habrán ocupado, habrán conquistado, es un fenómeno panhumano, o sea, no hay pueblo que no esté ocupando, expandiéndose culturalmente. Pero colonización en el sentido de colonización que entendemos hoy, no, porque la colonización significa la mediación, es decir, del poder y la ocupación por el racismo y la diferencia de piel. O sea, no hay eso, por si acaso. Por eso entre es que, los incas y las señorías aymaras, que decía Marvin. Porque en realidad, digamos, en el imperio incaico lo que tenemos es el Tahuantinsuyo. O sea, los antis, que son distintos, y los collasuyos somos distintos. Es decir, la capacidad que tuvo el Tahuantinsuyo es justamente juntar
estos horizontes culturales en términos idiomáticos, cultural, visión del mundo, diferentes. Esa fue la grandeza del imperio incaico. Tiene sentido muy plural y muy intercultural, ¿no es cierto? Podemos decir un pluralismo en un sentido positivo, fuerte, ¿sí? Como lo dice, digamos, Boaventura de Sosa o John Griffiths, ¿no? Entonces, eso es un elemento. Otro elemento que creo que hay que entender es el tema de la mujer, que poco se ha estudiado, digamos, cómo fue tratado la mujer en el mundo prehispánico. La mujer, por si acaso, tiene mando, tiene poder de administración, tiene, digamos, poder de mando al ejército. Es decir, son joyas, no son, digamos, utilitarias en ningún momento. Es decir, tiene poder. Por eso es que hoy aún todavía, digamos, podemos percibir tierras por vía matrilineal. O sea, se dice en Aymara, Huarmi, Oraque, Chacha, Oraque. Todavía, digamos, eso es el legado que tenemos. Es decir, las herencias se daban por la vía materna y por la vía paterna. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en realidad, digamos, la construcción de género no se establece de acuerdo a elementos societales o culturales, sino de acuerdo también a elementos cosmológicos. En ese sentido, digamos, el Sol y la Luna van a ser los elementos fundantes en el establecimiento de las relaciones de género. Es un dato que debemos entender muy, muy bien, ¿no? Porque si no, es decir, estamos metiendo, digamos, a la misma bolsa en el sentido de que los españoles, digamos, practican el racismo y como que las culturas precoloniales eran de igual o peor. No es así. Otro elemento, yo creo que a partir de eso sí ya podemos entender, digamos, cómo fue configurándose la justicia indígena originaria campesina. Efectivamente, digamos, las leyes coloniales, por la fuerza de las leyes coloniales, muchos elementos de la justicia colonial han sido incorporadas a la justicia indígena, efectivamente, como el cepo, como los chicotazos. Es decir, la mujer pierde derechos políticos, los derechos fundamentales que tenían en el periodo precolonial. La mujer es la que va a perder mucho en realidad respecto a los hombres. Es decir, los hombres tienen poder sobre las mujeres en realidad. Es decir, las mujeres por sí solas no pueden, digamos, autorrepresentarse, tanto en la colonia como en la república. Y eso, digamos, a partir de 1952, digamos, las mujeres empiezan a recobrar derechos y hoy aún todavía creo que no han completado de recobrar derechos, sino continúa siendo ninguneada, manoseada en sus derechos fundamentales. Históricamente, es decir, determinada históricamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, efectivamente, necesitamos hablar de elementos como, por ejemplo, cómo entendemos la administración de justicia a partir de sus entes institucionales. Varón y mujer, no estoy diciendo chachahuarme, varón y mujer son las que van a administrar justicia. Es decir, si yo soy viudo, es decir, puedo ejercer justicia, es decir, puedo cumplir mi gestión de autoridad con mi hermana, o con mi hija, o con alguna pariente. Y lo propio puede suceder, digamos, con la mujer o con el varón. Yo he conocido, por ejemplo, un niño en Sajama, en provincia, ¿cómo se llama?, en Oruro, un niño de 12 años cumpliendo funciones de autoridad, seguramente no tenía más de 13 años. Autoridad, por la fuerza de las circunstancias. Entonces, el niño tenía su asesor, es la que le guiaba en un pasado, administrar cómo debería hacer los protocolos de administración de justicia, etcétera, etcétera. Entonces, es una justicia plural en ese sentido, ¿no? Es decir, ahí el tema del feminismo, por ejemplo, los discapacitados, es decir, las diferencias por relaciones, por temas sexuales, no se anulan, por si acaso, en el mundo andino, ¿no? En el mundo indígena. Vamos a continuar. Al contrario, es decir, son elementos bien potenciales y que se hace justicia, por ejemplo, al interior de estas culturas. Marcelo, vamos a continuar en el próximo sector. Tenemos que irnos a una corta tanda publicitaria y estamos con el pueblo en la piel. Estamos con el pueblo en la piel.
Aquí en este domingo hablando sobre justicia comunitaria, que parte de la justicia indígena campesina originaria. Como feministas comunitarios, hermano Marcelo, vamos a tener otra oportunidad, vamos a discutir explícitamente. Discrepamos en el análisis que tú hacías de que no ha habido... A ver, estamos de acuerdo en que no es la misma colonización, no es la misma situación de la mujer, que este mundo occidental nos quiere plantear como el dominio y la única forma, ¿verdad? Pero que teníamos nuestros propios problemas y que habían discriminaciones hacia las mujeres, hacia otros pueblos, sí lo sabía. Sí, sí. Que había relaciones de poder, sí lo sabía. Que el Tahuantinsuyo no era el paraíso terrenal, no lo era. Era un espacio construido por las y los humanos. Que había relaciones de poder y de casta entre las collas y el pueblo de mujeres, digamos, pueblo, vulgo, también. Eso lo vamos a discutir y lo vamos a profundizar más en otro programa, hermano Marcelo, que sea una promesa. Lo que sí hoy queremos dar estos elementos de cara también a las elecciones, elecciones judiciales que van a haber. Marvin, tú eres uno de los seleccionados para... ¿Cómo se llama? Consejo de la Magistratura. Sí, Consejo de la Magistratura. Y ahí es importante ver a qué nos vamos a enfrentar en este proceso de cambio. Esta justicia, como lo estamos diciendo, ya ha venido siendo negociada por los poderes instituidos, por los poderes que han resultado de la violencia, de la guerra, de la invasión, de la explotación. Y sin embargo, ahora nos enfrentamos a una posibilidad de elegir a ese tercero, porque conflictos siempre han habido, y cuando uno está en el conflicto, decíamos en otro programa también, que a veces nos nublamos, nos enojamos y no podemos pensar. Entonces a veces necesitamos un tercero, ¿verdad? En la justicia comunitaria, ese tercero y tercera son hermanas y hermanos que pertenecen a un contexto, a una comunidad, que conocen a las personas que están en conflicto y que van a buscar, ¿no? esto de la reparación, al daño, que no ha de ser punitivo, ha de ser también en otros casos punitivo, etc., ¿no? Pero ese tercero hoy, en la justicia ordinaria, que es a la que nos enfrentamos, la más visibilizada, digamos, hoy está teniendo la oportunidad de elegir a ese tercero. ¿Cómo estamos enfrentando en este proceso de cambio? ¿Cómo tú lo ves, Marvin? ¿Cómo te posicionas también respecto a estas elecciones? Para mí es una maravilla que lo que es del pueblo regrese al pueblo. Sí, bueno, yo antes de ya cerrar y dar las conclusiones siempre quiero, acotar que por lo menos en mi criterio, de lo que yo entiendo que son los procesos de colonización, el denominado proceso colonizador español no fue tal, fue una invasión militar cuyas únicas finalidades han sido la explotación de las riquezas naturales y la explotación, por ende, de los seres humanos que habitaban estas tierras. No creo que exista un proceso de colonización en el sentido estricto de la palabra. Ahí hubo invasión. Bueno, ya en el otro tema. Nosotras decimos invasión colonial, por ejemplo. Sí. Pero hay que discutir. Seguí, Marvin. Bueno, ya en el otro tema. Yo creo que sí, estamos a vísperas, ¿no? a días de ejercer un acto democrático que este nuevo Estado plurinacional nos está permitiendo, de que sea el pueblo quien elija a sus autoridades. No, yo tengo algunas discrepancias, no de la forma del mecanismo, pero sí de las formas en las que se han ido desarrollando por lo menos estas justas electorales, ¿no? Que no han sido de las mejores. Pero en fin, en el tema comunitario, en el tema indígena originario, otra vez, creo que hay una especie de fundamentalismo, ¿ya?, que hace idealizar la mirada indígena originaria, que lastimosamente degenera en folclorismo, ¿ya? Porque es texto, bibliografía, encuentros, discursos, ¿ya? Pero no hay acción, es decir, eso no se concreta en la realidad judicial. Por ejemplo, un ejemplito muy pequeñito, pero válido, ¿ya? No, existen muy pocos, por no decir ninguno, pero siempre hay que salvar, ¿no? Muy pocos escenarios judiciales donde se resuelvan los juicios en el idioma originario.
O sea, en que te digan, ¿no? Que puedas entender por qué te están mandando a la cárcel, por qué te están quitando a tu familia, por qué te están quitando tus bienes. No existe. Pero eso es la justicia ordinaria. Claro, por eso te digo, ¿no? Pero en la comunidad Claro, se habla claro. el aymara. Pero lastimosamente quien te manda a la cárcel no es la comunidad, ¿no? No, pero son distintos, pues Sí, no son distintos pero espacios. Claro, pero el tema es que muchos de nuestros compañeros indígenas originarios que forman parte de las comunidades ya son sometidos a la justicia ordinaria. Eso lastimosamente no va a cambiar. Pero como algo paralelo. Claro, entonces ya más, son dos cosas distintas y eso tú tienes mucha razón, ¿no? Yo creo que hay que como Estado, ¿no es cierto?, apoyar, fortalecer y profundizar los modelos de justicia indígena originaria campesina, por ejemplo, a través de la generación de las escuelas de derecho propio, a través de fortalecimiento a sus autoridades naturales, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en el caso mío, por ejemplo, ahora yo, como tú lo has dicho, yo voy de candidato al Consejo de la Magistratura que forma parte de la justicia ordinaria. Entonces, si ahí en la justicia ordinaria seguimos soslayando y haciéndole virada corta a los pueblos indígenas, ya solamente asumiendo que ellos tienen una diferencia y que ellos están yendo por su propio camino, estamos mal. Yo creo que en la justicia ordinaria es donde más se debería trabajar el tema de estas formas propias de ver la vida y de resolver los conflictos. Y de conjunción. Porque es ahí donde ese famoso precepto legal que tiene la ley del órgano judicial de coordinación se va a ver plasmado. O sea, la coordinación no solamente resulta en ya llamaremos a la autoridad originaria para que nos ayude a notificar, para que ese tipo de cosas. Sus ayucos. No, o sea, hay que trabajar desde forma estructural, desde el centro del poder judicial, que es el Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto?, esta temática. Yo por lo menos, ya yo estoy seguro de que las instituciones quedan y las personas pasan, pero si hay una oportunidad probablemente va a ser esta y hay que institucionalizar la temática de pueblos indígenas dentro de lo que es la justicia ordinaria, para que por lo menos en estos procesos de formación y de capacitación estos nuevos jueces ordinarios ya no vayan pues lercos a mirar a los pueblos indígenas en total desconocimiento. Que sepas que si vas a ir a trabajar y administrar justicia en Pando, por ejemplo, están los araonas, los cabineños, los pacahuaras, ¿no es cierto?, que probablemente tenemos incluso pueblos no contactados como los toromonas. Si vas a administrar justicia al norte Potosí, entérate que ahí están los caracaras, no sé, más ahícito están los chulpas que tienen formas distintas, los chicheños, los quillacas. Y los juros tampoco. Los yamparas, ¿no es cierto? Que si vas, por ejemplo, por la chiquitanía, tienes que saber esas cosas, y lo cual hasta ahora es prácticamente anulado en el órgano judicial, y eso tiene que cambiar. Gracias, entonces yo creo que gracias. esa es la mejor de las posibilidades que se tienen ahora, ¿no? Marcelo, se nos está acabando el tiempo, por favor, tus conclusiones y luego pues la promesa de que vengas en otra oportunidad. Yo creo que simplemente para entrar, quisiera simplemente hacer un redondeo. La Constitución, en esta Constitución que tengo acá en la mano, por lo menos habla de pueblos indígenas en 36 o 35 artículos. Simplemente de esos 35 artículos me voy a referir a dos, el 179 y el 192, que son centrales a la justicia indígena originaria y campesina. En el 172, es decir, ahí proclama la igualdad jerárquica respecto a las otras jurisdicciones. Eso no es práctica, por si acaso, en la realidad. El 172 habla de la ley de deslinde jurisdiccional como mecanismo de coordinación y cooperación. Tampoco se practica porque cuanto la ley de deslinde jurisdiccional, por su nombre y por su definición, es decir, deslindar quiere decir separar, y nosotros no necesitamos separar justicias, necesitamos más bien encuentros, conjunciones, mecanismos de cooperación y coordinación. Esa ley hay que reformularla, hay que hacer ni siquiera un cambio, un cambio en realidad sustancial. Comprensión. Entonces, lo que necesitamos en realidad es el diálogo entre sistemas jurídicos, es decir, el estatal y el indígena, que es lo que hoy no se practica y no se hace. Y el otro elemento que también en el mismo 192 proclama es la necesidad de promover y de fortalecer el sistema de justicia indígena. No se hace eso, ¿no? Es decir, ¿a qué voy con todo eso? Voy a que las autoridades indígenas originarias no cobran por si acaso sueldo, prestan servicios de administración de justicia ad honorem por un año, se estima rotativo.
No necesitan locales, no necesitan máquina de escribir, no necesitan, digamos, qué sé yo, una administración ni cosa por el estilo. Son los que van a buscar justicia, van a todos los rincones, no como la justicia estatal que espera en las cuatro paredes para que el que quiere justicia tenga que acudir a esas cuatro paredes. Más bien las autoridades van a los cuatro horizontes, ¿no? A buscar justicia, a resolver los casos. Esa es la manera como se practica. Lamentablemente, hoy aún todavía no hemos llegado, digamos, a promover y fortalecer el sistema jurídico indígena. Por obvias razones, por supuesto, porque no tenemos tampoco especialistas como para poder enfrentar esa situación a cabalidad y en los términos que establece la propia Constitución, ¿no? Entonces, yo creo que aún necesitamos un trabajo fuerte y duro en ese campo. Es decir, hoy tenemos, por lo menos las estadísticas dicen que hay una mora judicial, hay mora procesal en los distintos departamentos, sobre todo en el eje Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, que es donde prevalece esa cuestión. No hay jueces, no hay, ¿cómo se llama?, fiscales, ¿no? Cuando tenemos a mano el sistema de justicia indígena a la mano para justamente resolver estos casos, y no se le da la importancia. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento total. Lamentablemente la academia tuvo su papel en esta situación de no haber incorporado, ¿no es cierto?, el conocimiento sobre sistemas jurídicos, sobre todo, digamos, en la carrera de Derecho, ¿no? Yo soy profesor de la Universidad Católica, ahí tenemos una materia que se llama pluralismo jurídico, yo soy el profesor. En la única universidad que se enseña es en esa universidad y no existe en otras universidades. Por lo tanto, necesitamos una transformación interna a todo nivel. Gracias. Gracias, hermano Marcelo, gracias, hermano Marvin. Estamos con el pueblo en la piel un domingo más y esta caminata, este camino que hemos emprendido, este taqui que tenemos del proceso de cambio para ir viendo las formas, cómo nos estamos manejando, cómo resolvemos en este caso nuestros conflictos. Esta justicia comunitaria que nosotras, feministas comunitarias, lo habíamos planteado en la cumbre de justicia que se realizó el año pasado, como ese diálogo entre la justicia indígena campesina originaria, que no solamente debería esa práctica de justicia nutrir a indígenas, no solo para indígenas, no solo para campesinos, no solo para campesinas y originarios, sino también las ciudades. Y de las prácticas que se ha hecho de la justicia ordinaria, es imprescindible también recuperar algunos elementos que nos pueden servir para generar esto que le estamos llamando la justicia comunitaria. Justicia la busco en la calle y en el alma. En la comunidad la encuentro. Hasta el próximo domingo, con el pueblo en la piel. Te busquen en las caras, te busquen en las bocas, te busquen en las mentes, te busquen en los ojos de nuestra